Shalom a todos, los tengo un poco abandonados, pero vamos a seguir con la parte mística, con el Sefer Abair. Sefer Abair, la traducción sería el libro de la brillantez. Vuelvo a repetir por enésima vez que yo no soy cabalista, que todo lo que comento es simplemente una forma de dar información. Yo en ningún momento digo que ni que practico, ni que practiqué, ni que estoy de acuerdo, ni que no estoy de acuerdo. Todos saben que soy rabínico, no soy jasídico y estoy muy lejos de toda esta parte mística. Esto no significa que no haya estudiado. O sea, que uno no adhiera a algo no significa que no lo sepa. Mejor dicho, que no tenga información. Saber no sé. Entonces, lo que voy a pasar es la información que tengo. Si quieren adquirir conocimiento de esto, yo no soy el lugar donde tienen que venir. Entonces, yo lo único que puedo dar es un poco de información. Un análisis del contenido y las influencias de los primeros trabajos de la Kabbalah. El gnosticismo era una teoría antigua que incluía especulaciones mitológicas sobre la naturaleza de Dios. Postuló la existencia de dos fuerzas primarias, una buena y una mala. Gershom Scholem, después vamos a ver quién fue Gershom Scholem, o alguna vez, no sé si ya escribí o voy a dar una charla sobre Gershom Scholem. Ahora vamos a ver así por encima. Gershom Scholem creía que el gnosticismo influyó mucho en el surgimiento del misticismo judío. Uno de los primeros y más importantes descubrimientos de Gershom Scholem, que fue el gran pionero y erudito en el campo del misticismo judío, él lo que hizo fue la identificación del Sefer Abair, o sea, el libro de la brillantez, como el texto más antiguo difundido del pensamiento cabalístico. Fue el primero en utilizar el simbolismo de las sefirot dinámicas y emanadas. La erudición anterior había dado prioridad a variedad de otros trabajos cabalísticos, muchos más posteriores, pero gracias a Gershom Scholem, ahora somos razonablemente capaces de establecer las secuencias de los textos cabalísticos del siglo XIII y desarrollar sistemáticamente una historia de la Kabbalah. Pero aunque se ha resuelto el problema básico de la secuencia, queda una cantidad de preguntas. Y el Sefer Abair, a pesar de su nombre, está lejos de ser claro para nosotros. Aún no se ha propuesto ninguna explicación satisfactoria para la apariencia o incluso las fuentes de los símbolos gnósticos en el Sefer Abair. Además, la estructura literaria del libro es a la vez una mezcolanza y un misterio.
Alguien ha sugerido inclusive que en algún momento temprano de la transmisión del texto, las páginas individuales se esparcieron en el viento y se volvieron a ensamblar en un orden incorrecto. Aún así, se pueden identificar algunas de las fuentes del Bahir. El Sefer Yetzirah, las tradiciones de la literatura de Ayeholet y Merkabah fueron sin duda las principales fuentes de las que el autor desconocido extrajo terminología e imágenes. Pero las fuentes medievales también tuvieron algún impacto. El uso que hace el autor de los términos Tohu y Bohu, lo informado y vacío de Nefesh. Atención a la traducción. Informado y vacío, Tohu Babou. Es posible que el autor del Sefer Abair conoció la teoría del rabino Abraham Ibn Ezra sobre el Génesis 1:2 para denotar materia y forma aristotélica. Que se deriva de un tratado filosófico del siglo XII del rabino Abraham Bar Illa, como se describe en el comentario de este último en el Abodá Sefer Abair. Se muestra conocimientos de la terminología de Ibn Ezra, de Éxodo 33. Si esta suposición es correcta, el Bahir debe haber recibido su forma final poco tiempo antes de su aparición en las academias de Provenza. Hay algunas conexiones entre el Bahir y la literatura esotérica utilizada por los Hasidim Ashkenazim. Todos los Hasidim eran Ashkenazim. No hay Hasidim. Hoy en día hay Hasidim que son Sefaradim. Y hay Hasidim que no son ni Ashkenazim ni Sefaradim. Bueno, hoy en día es distinto. Es más, creo que la mayoría de los Hasidim hoy en día no tienen ni idea de lo que es el Sefer Abayed. Ni noción. Hay un libro antiguo titulado El Gran Secreto, Raza Rabá, que capturó la imaginación de algunos de los pietistas, así como la del autor del Bahir. Gershom Scholem publicó el texto pietista alemán que incluye la cita de Raza Rabá en un apéndice de su Reishit Agabalá. Originalmente en las páginas 195 al 238. Tanto los pietistas como el Bahir estaban en deuda con una colección de oscuros comentarios de los santos nombres divinos. Estas fuentes compartidas pueden ayudar a aclarar los orígenes del Bahir, pero debe tenerse en cuenta
que ninguna de estas fuentes contiene nada ni remotamente similar a las doctrinas sefiróticas o gnósticas características del Bahir. El trabajo del libro fue escrito en una forma que refleja el antiguo estilo midrashico. El libro se compone de breves párrafos homiléticos, cada uno de los cuales comienza con el nombre de un orador o oradores, y cada uno interpreta un versículo bíblico o perícopa, con la ayuda de otros versículos dispersos, siguiendo la forma clásica de la homilía hebrea. El libro se atribuye tradicionalmente a un maestro, el rabino Nahunia ben Akana, porque la homilía de apertura de la obra, y no otra, se menciona en su nombre. Otros oradores incluyen algunos de los Tanaim más famosos, como Rabbi Akiva, y muchas secciones se atribuyen a rabinos apócrifos que llevan nombres ficticios, como por ejemplo el rabino Amorá. El idioma que está escrito es principalmente hebreo, con un arameo ocasional que subyace en el intento consciente del autor de crear un texto de tipo tanaítico, o sea, una especie de forma de escritura de los que escribieron el Talmud. Un elemento literario empleado para este propósito es el uso frecuente de parábolas, especialmente parábolas centradas en un rey terrenal de carne y hueso y su familia real, sus súbditos leales y desleales, y su majestuoso palacio. Ahora, por supuesto, son símbolos elevados para el famoso mundo de las Sefirot. Este recurso literario es esencial para comprender correctamente uno de los más importantes entre los muchos conceptos nuevos introducidos por el Sefer HaBahir. La concepción de que el mundo divino incluye elementos tanto masculinos como femeninos. En muchos pasajes el Sefer HaBahir describe la figura de la reina, la novia, la hermana, la esposa, la hija, la matrona, que se encuentra al lado del poder divino masculino. Generalmente, el rey. A veces se la representa en términos que recuerda mucho a la terminología gnóstica, la hija de la luz, que vino de un país lejano. No cabe duda que este poder femenino suele identificarse con la Shejina. Este término gramaticalmente femenino se usó durante casi 1000 años antes del advenimiento del Sefer HaBahir, pero solo como una designación de Dios en su faceta inmanente y nunca como un poder femenino separado. El Bahir es la primera obra mística judía que introduce la idea de que el simbolismo sexual y familiar es apropiado para la descripción de la esencia del reino divino.
Este motivo sexual se convertiría en uno de los temas más centrales y distintivos de la Kabbalah. Otro símbolo básico del Sefer Bahir, empleado frecuentemente en parábolas, pero a menudo independientemente de ellas, es la representación de los poderes emanados, las Sefirot, como un árbol viviente. El mundo divino se representa como una enorme falange de miembros entrelazados, raíces, troncos, apéndices, hojas, brotes y más brotes. Una vez más, parece que este símbolo llegó al Bahir desde una fuente gnóstica. Incluso es posible que el término bíblico malé, plenitud, lleno, tan prominentemente invocado en el Bahir para describir los poderes divinos, no sean más que una traducción del pleroma gnóstico de el mundo ideal, pasado al hebreo. O sea, el mundo ideal sería algo malé. Muchas secciones del Sefer Bahir están dedicadas a la investigación del elemento maligno en los mundos superiores e inferiores. Este tipo de énfasis es inusual en comparación con el énfasis tradicional que se le da a tales consideraciones en la literatura rabínica. Y las metáforas para retratar las obras del mal son a menudo bastante nuevas. Las nociones filosóficas pueden detectarse en el vínculo de Bahir entre la materia y el mal. En la mayoría de los pasajes, parece que los elementos malignos del universo no son más que emisarios divinos, mensajeros obedientes del mandato divino. En tal caso, el mal no es una fuerza independiente. Los mensajeros no son malos en esencia, ni hay una fuente divina independiente del mal en lo que es la Roma, que no tiene nada que ver con el judaísmo. En otras secciones del texto, tal interpretación encontraría dificultades, porque en estos pasajes se dan a entender que de hecho hay dos reinos separados, uno completamente bueno y el otro completamente malo. Aunque los indicios de tal imagen gnóstica y dualista están presentes, los primeros cabalistas que estudiaron y comentaron el Sefer Bahir no lo usaron para desarrollar un sistema dualista. Sin duda, las teologías dualistas gnósticas aparecen en la Kabbalah en el siglo XIII, pero los teósofos dualistas no siguen el simbolismo del Bahir. El elemento nuevo más importante del Sefer Bahir es el sistema de 10 poderes divinos, las Sefiros, ordenados en una secuencia específica y estudiados en gran detalle. La discusión principal de estos poderes comienza en la segunda mitad de la obra con la pregunta: ¿cuáles son estas 10 declaraciones con las que se creó el mundo?
Esto se puede ver en Mishneh Pirkei Avot 5.1 del Talmud. Luego comienza una lista. Algunos poderes pasan rápidamente y otros fueron objetos de intensa especulación. Se presenta una nueva cantidad de símbolos para ser utilizados por los cabalistas en todas las generaciones posteriores. El sistema descrito a través de estos símbolos proporciona un vistazo al dinamismo divino y gobierna todos los aspectos del reino terrenal. Hay diferencias importantes y desconcertantes en el orden. El simbolismo y la función de las sefirot presentadas en el Bahir, y entre otros cabalistas del siglo XIII, son, no tienen conexión. Pero no hay un solo cabalista que no refleje al menos hasta cierto punto el simbolismo básico del Sefer Bahir. Bueno, esto es un resumen de otro libro místico utilizado por los cabalistas. Si quieren que siga con el tema, déjenlo en los comentarios. Si no, seguiremos con otros temas como siempre. Igualmente seguiremos con otros temas. Shalom a todos. Nos seguimos viendo si Dios quiere.